Hola, buen día para todas y para todos. Vamos a ver un pequeño vídeo, introducción al nuevo tema que se llama trigonometría. ¿Vale? La trigonometría se encarga del estudio de las figuras triangulares, tanto de sus ángulos como de sus lados. Y hoy en día sigue teniendo una gran vigencia, porque con una figura como es el triángulo, que es la más simple posible, se pueden obtener grandes valores o muchos valores imposibles de calcular de otra manera que si no fuera por el triángulo. Estoy hablando de situaciones microscópicas a situaciones astronómicas. Por si les sirve de algo, hoy en día la posición de los móviles que se hace a través de los satélites se obtiene por lo que se llama triangularización, que es un elemento de trigonometría, ¿vale? Porque siempre aparece la palabra triángulo. Para poder ver todo el temario de trigonometría, vamos a repasar un tema que vieron el año pasado, que es el teorema de Tales, ¿vale? Tales fue un matemático de la Grecia clásica que tuvo mucha influencia en una rama de la matemática que se llama geometría, tiene relación con las figuras. Él demostró muchas regularidades que se cumplen en la geometría, no solamente el teorema que vamos a ver hoy, y además fue un gran filósofo. Está considerado como uno de los 7 sabios de la Grecia clásica. ¿De acuerdo? Para empezar vamos a ver el teorema como tal. El teorema lo que me indica es que la proporción, si tengo dos rectas que son secantes que se cortan, ¿vale? Y que son atravesadas por rectas paralelas, la proporción de los segmentos que se mantiene siempre es la misma. La proporción entre AB a AC, AB a C, es la misma que de BD a CF y es la misma que de G a FE. Como se dan cuenta aquí, da lo mismo. Si yo cambio la posición de los puntos, ¿ven? Las proporciones siguen siendo las mismas. No cambia. Por muy grande que lo haga o por muy chico que yo haga, siempre me da 1,24 en este caso, ¿vale? Y también si yo cambio de posición el triángulo, ¿ven? La figura segmento, las proporciones cambian allí, pero las tres siguen siendo las mismas, independientemente del tamaño que yo le ponga. ¿De acuerdo? Sigue siendo exactamente las mismas. También puede hacerse de esta manera. Si nos damos cuenta, aquí tengo varios triángulos. Tengo este triángulo que está aquí, tengo este triángulo que está aquí y tengo este triángulo que está aquí. Si yo hiciera la proporción de este lado con el lado del triángulo este, que es la suma de estos dos, es la misma que con el otro triángulo que está aquí. Es decir, las proporciones se mantienen en figuras que se llaman semejantes. Son figuras semejantes porque los ángulos son los mismos y las proporciones entre los lados, como dice aquí, se mantiene siempre constante. ¿Vale? Eso sería el teorema el teorema de Tales. Y ahora las figuras semejantes, como hemos visto, son figuras que tienen los ángulos iguales, correspondientes iguales, este ángulo es igual que este, y la razón siempre es el cociente, la división. Entre los lados correspondientes son proporcionales, es decir, si yo divido este entre este, es lo mismo que si yo divido este entre este. Independientemente del tamaño que tenga, a lo mejor la razón de proporcionalidad entre este de cuadrado y este cuadrado es que este es la mitad de este, y esa sería la proporción. 1/2, 0,5 o al revés. Si yo hago la proporción entre este y este, el grande, sería el doble. Independientemente de la figura y de la posición en la que se encuentre. ¿Vale? Las figuras pueden estar en otras posiciones y siguen siendo semejantes. Este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí y la proporción entre este lado y este lado es la misma que entre este lado y este lado. ¿Vale? Lo mismo puede ocurrir con triángulos o con cualquier otra figura. En este caso te les pone un pentágono, pero es independiente de la figura. Pueden ser totalmente semejantes, ¿vale?
Recuerden, guarda, los ángulos son iguales y la razón entre los lados es la misma. Vamos ahora a buscar unos ejemplos relacionados con la semejanza, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este en el que dice que si cambio las proporciones, lógicamente dejarán de ser figuras semejantes. Fíjense aquí el tamaño de los lados y las proporciones. Tendría que conseguir la misma proporción en todos los lados para que este triángulo y este triángulo sean semejantes. ¿De acuerdo? Aquí me pide que busque, modifica la longitud de los segmentos para conseguir que este triángulo sea semejante a este. Entonces, yo tengo que conseguir que las distancias sean las mismas hasta conseguir que tengan la misma proporción. Fíjense que las proporciones se mantienen todas iguales, ¿vale? Esto es un ejemplo ya práctico. Dice, un farol mide 5 metros de altura, proyecta a determinada hora del día una sombra de 4 metros. ¿Qué altura tiene el edificio cercano si a la misma hora proyecta una sombra de 8 metros? Encuentra los triángulos que esquematizan el problema. Entonces, uno de los triángulos estaría formado por la sombra del edificio, la altura del edificio y su sombra, y el otro triángulo estaría formado por la altura de la farola y la sombra de la farola. Y estos dos triángulos son proporcionales, es decir, este lado es a este, como este es a este. Como no conozco la altura, lo llamaría H. Esto creo que mide 8 metros, la altura de la sombra, y esto mide 4 y la farola mide 5. Entonces sería H es a 5, como 8 es a 4, ¿no? Y me saldría como resultado, pues, 10 metros, ¿no? Me daría de altura del edificio. Bueno, este es otro problema. Beto se encuentra a 6 metros de distancia de un árbol de 3 metros de alto. Es decir, la distancia en la que se encuentra es de 6 y la altura del árbol son 3 metros. Y observa un globo que sobrepasa la copa. Es decir, la visión que tiene es esta que está aquí. ¿A qué altura está el globo si lo sostiene una niña situada a 4 metros del árbol? Es decir, la distancia de la niña es aquí. Encuentra los triángulos, ¿vale? Un triángulo sería el de la niña hasta Berto, ¿de acuerdo? Y el otro triángulo, pues sería desde la altura del árbol, que es lo que conozco, hasta Berto, ¿de acuerdo? Se me olvidó decirles que lógicamente aquí cuando yo lo tenga, vamos a hacerlo rápidamente, la altura del árbol y Berto. ¿Cómo se calcularía? Pues esta distancia la conozco, toda esta distancia la conozco, que serían 6 más 3, 9 metros, y H sería la altura de esta. H es a 3, ¿vale? Como 6, no, perdón, H es a 3 como 9 es a 6, ¿vale? Y despejaría la H. Beto observa a 3 metros delante suyo un espejo en el agua. Sobre un edificio hay un helicóptero, sobre un edificio a 15 metros de la distancia esta serían 15 metros. ¿A qué altura está el helicóptero si Beto tiene una estatura de 1,8? Vale, pues uno de ellos sería, uno de los triángulos sería esta hasta donde yo me encuentro, y el otro triángulo sería la altura de, vale, sería ese que está aquí. Este triángulo es semejante a este. Como me pide esta distancia,
Esto sería la diferencia entre la distancia, dice, sobre un edificio a 15 metros. Esto sería 15, menos 3 sería 12, esto serían 3, esta sería h y esto es 1,8. H es a 1,8, como 12 es a 3. ¿De acuerdo? Y hallaría la h, ¿vale? Y bueno, y con esto yo creo que acabamos el tema de introducción. Recuerden que la semejanza, estos dos triángulos que son rectángulos son semejantes y la proporción entre los lados va a ser la misma. Eso es súper importante porque va a ser independiente del tamaño del triángulo. Yo podré calcular otras medidas que de por sí no las puedo calcular, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, chao.